Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal, Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reportes confidenciales con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, en una producción de Invierne Corp. Nosotros vamos a conversar hoy con el colega Roberto Cienfuegos. Él, licenciado en Comunicación en México, fue corresponsal de Excelsior en Venezuela, maestro de Dirección Comercial y columnista en la publicación Punto Crítico y otros medios. Por supuesto, colega, que todo esto nos indica que usted tiene todavía la vocación de servicio que nos enseñan en la escuela, igual que yo, con casi 80 años intentamos fijar criterios, debatir los temas del día a día y hacer propuestas que sean inteligentes, razonables y que nos permitan encontrar el rumbo, porque muchos de nuestros países andan un tanto equivocados con lo que a ideología se refiere, pero ninguna de esas ideologías garantiza progreso y bienestar de manera continuada. Hay unos picos que nos sacan siempre de órbita. Y en América Latina en particular, y usted que estuvo como corresponsal en Venezuela, creo que conoció una época democrática muy distinta a la que se está viviendo hoy en muchas de nuestras naciones. O sea, sería bueno que me recontara un poquito esa apreciación que usted tiene de Venezuela, porque yo soy venezolano. ¿Cómo vio a Venezuela y cómo la ve hoy? Yo quiero su opinión muy particular. José Antonio, primero que nada, déjame enviarte por esta vía un saludo muy cordial, eh, muy emocionado además, porque como venezolano que eres, debo decir que durante los 6 años que me tocó vivir y trabajar como corresponsal, ciertamente, de Excelsior en Venezuela, pues entablé muy afortunadamente una relación entrañable con tu país, ¿no? Y pues naturalmente, no solo en el ámbito profesional, en el ámbito periodístico, que es nuestro medio ambiente y que ha sido por muchos años, sino ya a nivel personal, tanto así, y me voy a permitir hacer un apunte muy personal, que mi primer hijo mayor, o ya un profesional, le tocó nacer precisamente en Caracas, allá entre los dos golpes o dos intentos de Estado, pues te imaginarás qué grado de afecto, de cariño, de fraternidad, pues siento con Venezuela, donde, insisto, nació mi primer hijo. Entonces, él nació justo entre dos intentos militares, dos intentos de golpe de Estado, uno en febrero, como recordamos y sabemos todos, Sí. 4 de febrero del año 92, y otro el 27 de noviembre de ese mismo año. Mi hijo nació en agosto. Bueno, Imagínese. entonces, dicho esto, y tratando de responder a tu pregunta sobre cómo miré yo y cómo sigo mirando, porque no le he perdido la pista a Venezuela por esa relación entrañable que tengo con este país y por supuesto, con muchos venezolanos, dentro y fuera de Venezuela hoy día, ¿no? Muchos de ellos pues han tenido que emigrar, ¿no? A la luz de las circunstancias que ocurrieron, ya sabemos, después de este periodo turbulento de los años 90, que se inició precisamente con el famoso Caracazo, ¿no? El, el sacudón también, como lo conocemos, allá un año antes de la incursión militar del comandante Hugo Chávez Frías, ¿no? Y que dejó, como sabemos, que fue pues para mí, un antes y un después, el sacudón en Venezuela,
de esa Venezuela saudita, como se le calificó durante muchos años, allá a partir de los años 70, en la primera presidencia de Carlos Andrés, y donde se acuñaron frases tan célebres como el está barato, dame dos, cada vez que muchos venezolanos, muchos, iban a Miami a hacer compras hasta los fines de semana, ¿no? Y que tenían la paridad del bolívar, pues casi al tú por tú con el dólar estadounidense, 4.30, el famoso 4.30, ¿no? Tú me corregirás si digo algo. No, es correcto, es correcto, es correcto. Se ajuste a la realidad. Eso es correcto. Y entonces, bueno, cuando yo llegué allá en el año 90, febrero del 90, justo un año después, todavía se estremecía el país de lo que ocurrió un año antes, en febrero del 89, en el primer año de gobierno de Carlos Andrés Pérez, que debo decir, ese hecho, ese saqueo multitudinario, esa represión policíaca y militar en las calles de las principales ciudades, pues marcó, insisto, para mí un antes y un después de la Venezuela, porque Carlos Andrés, a partir de ese hecho, y por eso vinieron los eventos de un año más tarde, febrero vinieron los eventos que desembocaron en el 92, ¿no? En el 92, en dos cruentos, debo decir, intentos de golpe militar contra Carlos Andrés Pérez, que por supuesto terminaron de desdibujar no solo la democracia venezolana, me parece, sino de desdibujar al continente entero, colega, al continente entero, colega, porque la democracia en América Latina, muchas de ellas tuvieron inspiración en la venezolana en los años 50, 60. Bueno, sí, es inevitable, es inevitable. Lo estamos viviendo. Los hechos que ocurren en ciertas áreas geográficas y en ciertos países, inevitablemente hoy día repercuten regionalmente y si no a veces globalmente, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, ¿no? Hoy día llevando esta idea a lo que está ocurriendo, pues ya desde hace más de un año y medio en Ucrania, pues tiene repercusiones globales, ¿verdad? Sí. ¿No? Y lo que acaba de ocurrir hace 2 o 3 días, allá entre palestinos e israelíes, pues está comenzando a repercutir y seguramente va a repercutir de una manera bárbara en un hecho que no esperábamos, ¿no? Sabemos de que este conflicto tiene añales y tiene siglos, sí, pero en este momento, pues nos vino a descomponer, pues, y va a venir a descomponer todavía más el caótico reordenamiento mundial, José Antonio, me parece. Bueno, pero volviendo a Venezuela, yo sí creo que esos años de los 90s, ¿no? Que se abrieron de manera estrepitosa en febrero del 89, que fueron el preámbulo de lo que vendrían esos años posteriores, pues modificó radicalmente la Venezuela que nosotros veníamos conociendo, la desfondó, vamos a decirlo así, y tan es así, se terminó de manera abrupta el gobierno, digo, fue marchando así, pero terminó en mayo del 93, ahí están los datos fidedignos, en mayo del 93 pues termina con la destitución de Carlos Andrés, que no pudo culminar su segunda presidencia, que dicho sea de paso, Carlos Andrés fue un político bárbaro, un político pues forjado en la brega, y un político que sin embargo, pese a toda su experiencia y capacidad política, no pudo ya enderezar el rumbo después del Caracazo famoso, ¿no? Y sí, mucho menos después del golpe de Estado, y que abrió la puerta para que se instalara por segunda vez uno de los políticos también más sagaces, pero que yo veo honestamente, vi con mucho recelo y preocupación el advenimiento, el segundo mandato de un político grande en la historia de Venezuela, pero que lastimosamente pues me parece que terminó muy mal, porque cuando el golpe militar
él como en su calidad de senador vitalicio, ¿no?, se pronunció de una manera muy oportunista desde mi muy particular punto de vista, porque ahí vio, como buen político, vio la puerta, vio la oportunidad de acceder a un segundo mandato, algo que ya había logrado Pérez, su adversario político de siempre, y Sí. que a él le dolía en lo personal estrictamente, en lo político estrictamente, que él no pudiera con toda la grandeza que tuvo en un tiempo, porque no se puede negar que Caldera fue uno de los artífices del sistema democrático en Venezuela a través del acuerdo de punto fijo, ¿no?, que así se llamó, y ustedes lo saben muy bien los venezolanos, porque ese era el nombre de una finca que tenía Rafael Caldera allá por los predios cercanos a lo que es Sabana Grande, Sí. ¿no? Y así le dieron el nombre a ese acuerdo que dio origen a la democracia venezolana, que déjame decirte, pues me da mucha angustia y preocupación comprobar al cabo de los años que pues nuestros países, todos, ¿no? Y por supuesto Venezuela, ¿eh?, nos falta mucho tiempo y mucho trabajo para constituir auténticas, genuinas democracias representativas, Con la ¿no? solidez que, Porque la solidez que ameritan para poder inscribirse en es la senda del correcto, progreso. ¿no? Colega, hay lo siguiente. Así es. Colega, quiero hacer una pausa para volver con usted. Salimos y volvemos a entrar porque el robot me está diciendo que el tiempo se está cubriendo, pero yo no quiero terminar esta plática con usted de manera tan abrupta, porque faltan otros temas que me interesa tocar también. Así que yo le voy a agradecer que cuando yo cierre esta comunicación volvamos a entrar con la misma señal de link, que luego yo me encargo de editarlo para que todo salga de manera continua. ¿Correcto? Entonces yo Adelante. cierro de contacto y volvemos a entrar. ¿De acuerdo? Correcto. Seguro. Vamos adelante. Adelante. De inmediato, rueda para todos ustedes. Migración sin metaverso. Un resumen de noticias, análisis y entrevistas apartados de la fantasía. Mostramos el día a día con toda la precisión y crudeza, cómo se ocurren los hechos. Plomo comunicacional. Todo ello bajo la conducción de nuestro director, José Antonio Lares Fermín, CNP 854. Bienvenidos. Bueno, amigos, retomamos nuestra conversación con el colega Roberto Cienfuegos, licenciado en Comunicación mexicano, ex corresponsal de Excelsior en Venezuela, maestro de Dirección Comercial y columnista en distintos medios, dentro de ellos Punto Crítico. Y estábamos hablando de la situación de Venezuela, haciendo un análisis comparativo de lo que a él le tocó vivir cuando estuvo como corresponsal en nuestro país, justamente en la época en que se dieron los golpes de Estado. Y desde luego, pues que él vivió una experiencia bastante particular, porque su hijo nació allá, y justo en esa época de convulsiones. Después los hechos se desarrollaron de una manera, pues, inusitada hacia el izquierdismo, y se acabó la democracia. Es la percepción que el mundo entero tiene sobre este particular. Pero este hecho lleva 25 años instaurado en el país. Y en América Latina estamos viendo, colega, que muchos otros países están imitando la misma tendencia. Entonces, frente a este panorama, yo creo que hay que buscar la manera de reescribir la democracia, reescribir la institucionalidad, reescribir la libertad y reescribirla también. Y usted está escribiendo un libro, tengo entendido, y yo quiero que me hable de manera particular si ese libro suyo de alguna manera está calibrando todos estos factores sociopolíticos que nos han ocurrido en este tiempo, y si siente que estamos en el momento oportuno todavía de corregir estas desviaciones ideológicas. Bien, estimado colega, su libro, su propósito, su temática, el nombre del libro y cuándo piensa tenerlo listo. Bueno, vamos a empezar por lo último. Este libro está previsto para los primeros meses, es lo que estamos calculando, que esté listo para los primeros meses del 2024. Y la intención es que aparezca justo
antes de que en México vayamos a unas nuevas elecciones, elecciones federales. Como sabemos, México en el 2024 no solo va a renovar la presidencia de la República, sino también 9 gubernaturas, ¿no? 16 alcaldías en la Ciudad de México, el Congreso Federal, el Congreso de la Ciudad de México, entre otros cargos cuyo número redondo, estamos hablando de unos 20,000 cargos de elección popular en junio, el 2 de junio del 2024. ¿Cuál es? Eso es en cuanto a el cronograma, el calendario para la aparición de este libro, que surge como una inquietud de un grupo de colegas que en algún momento nos desempeñamos como corresponsales en diversas partes del mundo, ¿no? Todos ellos corresponsales de Excelsior, ¿no? Y en el caso personal, pues tiene que ver con la experiencia en Venezuela. Ya hablábamos hace un momento, José Antonio, de que lo que tenemos es un grave problema con nuestra clase política en general, que ha dado paso, que ha dado curso a que pues la gente, los pueblos, el público, la ciudadanía, que es como a mí me gusta y prefiero llamarla, se haya desilusionado en alto grado de la forma como muchos políticos de esta clase dominante, de esta clase hegemónica, se ha desempeñado a lo largo de los años. Y fue el caso específico de Venezuela. Por supuesto, también esto ha imperado en otros países del mundo. Y ahora voy a decir por qué. Venezuela vivió un periodo democrático muy corto, muy breve, entre el año 58, cuando termina la última dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y se instaura el acuerdo de punto fijo que abre finalmente el camino para un periodo democrático en donde dos partidos esencialmente se alternaron en el poder. Obvio, me estoy refiriendo a Acción Democrática y al socialcristiano COPEI, ¿no? Fue un periodo... Fueron 42 años, ¿no? 42 años. Sí, por lo menos durante el cual los venezolanos tuvieron la oportunidad de elegir a sus gobernantes, ¿no? Algo que también debo decir, nos parece a muchos lo normal, lo válido para el progreso de las naciones y que damos incluso por asegurado, ¿no? Cuando no es así. La democracia, es decir, este sistema que según aquel hombre, ese sí un estadista, Winston Churchill, llegó a decir que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos. Sí, y nosotros hemos asumido que es perfectible. Palabras más, palabras menos, pero ese era el espíritu de la declaración. Bueno, pero vimos que este sistema de democracia lejos está, por un lado, estar garantizado, estar consolidado, y por el otro lado, pues es blanco, es objeto de embates mucho más constantes de los que uno normalmente pudiera imaginar y de lo que sería deseable, por supuesto, ¿no? Y en Venezuela se vivió, después de ese periodo breve, muy breve en términos históricos, se vive primero una irrupción social y después una irrupción militar que encuentra un piso fértil porque la democracia falló, porque la democracia se corrompió, porque la democracia no satisfizo las necesidades predominantes, mayoritarias, y en Venezuela, al igual que otros países, y no es un fenómeno venezolano estrictamente, pues
se corrompió el sistema. Y lo vemos también en mi país, en México, en donde pues hoy vivimos un proceso de transformación, por lo menos lo que se dice oficialmente, pero que proviene del fracaso también de dos partidos políticos como fue el PAN y el PRI, que juntos gobernaron por prácticamente 90 años. Pero curiosamente tengo que decir algo, que es lo que estamos observando. Ese fracaso por lo menos en los últimos años, de los dos partidos fundamentales de la vida pública de México, abrió las puertas para que se entronizara, alcanzara el poder, un movimiento como la Cuarta Transformación, ¿no? Curiosamente, con un líder como es López Obrador, formado en las filas del priismo. Eso es justamente lo que sorprende. En el Bueno, caso de Venezuela, los líderes que emergen después vienen de la casta militar los primeros, porque si se pone a ver, Diosdado Cabello y los que acompañaron a Chávez en su golpe de Estado, todos eran militares y unos civiles que fueron peones en la fabricación del proceso revolucionario. Y bueno, lo dejaron. Imaginemos, justo José Antonio, ahí está el caso, ¿no? Ustedes lo conocen como venezolanos mucho mejor que yo, pero para mí fue un paradigma que Wolfgang Larrazábal Sí, señor. asumiera, militar, por supuesto, claro. Asumiera el mando de la primera junta de gobierno, ¿no? Y que hubo forcejeos políticos muy intensos y movilizaciones populares para obligar a la incorporación de actores civiles, empresariales. Exacto. Todos ellos estelares, los civiles. Claro, es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en México? Desde mi punto de vista, una reedición del partido único, ¿no? Porque hoy los guindas, como yo los llamo, o los morenos, como también me refiero, tienen la mayor parte del poder político en este país. Antes eran dos. Estábamos hablando de dos. Antes eran dos. Ahora es uno. Y ojo, no podemos olvidar algo que yo vengo observando pues con preocupación. Nos guste o no, yo no soy partidario, jamás lo he sido y jamás lo seré en lo que yo esté de este lado de la vida. Simpatizante, partidario, militante, no, de ningún partido político. En mi caso tampoco, por Ninguno. eso le digo. Y nosotros como periodistas tenemos la particularidad de que intentamos ser el fiel de la balanza entre los políticos y la ciudadanía, procurando mejor gobernanza. Y no hemos logrado que ese planteamiento sea entendido por el común de la gente. Y la gente se ciega más entre las arengas de un líder que lo que los periodistas como observadores objetivos le estamos diciendo permanentemente. Exacto, o sea, hay que aclarar muy bien eso. No soy partidario de ningún grupo político, de ningún partido político. Nadie puede afirmar lo contrario, más que yo, que lo he vivido, y lo he vivido, para decirlo en pocas palabras, como un llanero solitario. Sí, no, nos pasa. ¿No? Y eso, por supuesto, tiene sus costos, ¿no? Pero bueno, ha sido mi camino, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que con una facilidad enorme la historia caemos en un grave error ciudadano, porque estamos obligados. En Venezuela, y yo lo viví, después del primer golpe del 4 de febrero del año 92, y aún antes ya había voces, ¿no?, favoreciendo una insurgencia militar, ¿no? Sería largo ahora hablar de ello, pero había voces de primer nivel, cierto, autorizadas, cierto, ¿no?, invocando el golpe de Estado, ¿no? Y después a mí me sorprendió un fenómeno que yo, confieso, estaba sorprendidísimo. Dije, ¿y ahora cómo hago? En serio, como periodista, estrictamente me lo pregunté. ¿Cómo reporto esto? Es decir, cuando yo escuché por radio, las voces que llamaban
a la restauración de una dictadura para acabar con la guachafita venezolana, ¿no? Pues me sorprendió muchísimo. Y más luego del golpe, del intento de golpe militar, era febrero, mes de carnaval, y salieron los chavitos, ¿no? No los carajitos, como dicen ustedes, sino Sí, los chavitos. Muchos niños portando uniforme verde olivo, al estilo Chávez. sí, señor. Es verdad. Y me sorprendió porque yo no puedo admitir, y discúlpenme que lo diga, que sector de la población civil de América Latina, una enormidad, ¿no? Ha sido muy grave que no se respete, y primero, no se ha creado, pues, para decirlo en términos llanos, no se ha creado todavía lo que llamamos el Estado de Derecho, que es condición sine qua non para el desarrollo de un país, Así es. ¿no? Todavía seguimos pensando en términos de caudillos, en términos del hombre de a caballo que nos va a resolver providencialmente los asuntos que nos competen a la ciudadanía. Bueno, Nuestros asuntos, el falso mesianismo, el falso mesianismo. bueno, es correcto, el mesianismo, todavía. ¿Y qué tiene que ver el milagro? No el trabajo cotidiano, constante y duradero, Bueno, pero fíjese una cosa. Todo ¿no? esto, Sino a ver quién viene sí, a resolvernos sí, nuestros problemas. claro, sí, todos esos aspectos. O sea, lo que nos explican es que cualquier sistema de gobierno tiene fragilidades, pero hay que saber detectarlas a tiempo. Y los políticos no quieren entender que nosotros somos la voz del pueblo, que lo que dicen los medios en un momento dado, cuando fallan los servicios, cuando incumplen determinadas obras o determinadas promesas, es caldo de cultivo para que se fomenten otras corrientes que pretendan perturbar la paz, la poca paz que pudiéramos haber logrado en el sistema democrático. Entonces, esas debilidades, o sea, esas debilidades no las inventamos nosotros, son muy humanas. ¿Pero por qué? Porque como ciudadanos no nos hemos definido en cuanto a que la democracia, quiera o no, es el mejor sistema, porque tampoco hemos aprendido a administrarlo adecuadamente. Ni los líderes ni las colectividades nos hemos puesto de acuerdo cuál es la democracia que necesitamos y cómo propugnarla. Por eso yo creo que el libro suyo viene muy a tono con los momentos que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino desde lo que pasó en Venezuela hasta hoy, que de alguna manera los movimientos se están repitiendo de forma muy parecida, ¿no? Por la sencilla razón de que no nos ocupamos de eso. Y ese libro suyo siento que tiene que hacer esos contrastes. Por supuesto. José Antonio, volvemos al caso de México. Hablé del ejemplo venezolano que viví con esos apuntes que hago ahora. En el caso mexicano, hay una narrativa en curso que se han incrustado, se han metido en la psique mexicana, según la cual todo lo que fue previo, anterior al 2018, es basura, es pudrición, es corrupción, todo. Es la misma receta, la que usa el izquierdismo ¿No? con los que creen en la democracia, es borrar la historia que les antecede. Borran la historia, exacto. Exacto. Y, ojo, sin embargo, quienes observamos, estamos atentos, porque es parte de nuestro trabajo de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y por muchos años, ¿no? Primero que nada, que nos formaron para eso. Para eso, disentimos de esto. ¿Por qué? Y lo digo en México, en el caso de México. Aquí, este país, nos guste o no, simpaticemos o no, ese ya es otro asunto. Pero ahí están los hechos. Este país fue institucionalizado por el PRI. Y también debo decir que fue el mismo PRI que después se corrompió. Absolutamente. Por favor, no podemos negarlo. Se corrompió. Pero no todo fue sabe una cosa, esos factores perturbadores de la democracia, como de todos los sistemas que se instalan en los gobiernos, los vemos en mucho tiempo después. No los vemos ni los clarificamos en el momento presente en que están ocurriendo, sino empezamos a diagnosticarlos años más tarde, cuando no hay tiempo ni siquiera para sancionar a los responsables. Exactamente. Entonces, aquí, exacto lo que dice José Antonio. Este país se creó, y mira, el propio PRI, por eso fue llamada
bien llamada la dictadura, dicta blanda o la dictadura perfecta, sí. ¿no? Porque el propio PRI, y ahí están los hechos, pero se olvida esto o se desconoce, hay ignorancia, ¿no? La gente no El propio lee. PRI, Pero es que claro, los tenía, políticos, ¿saben una cosa, colega? Los políticos saben que los ciudadanos leen poco. o nada. O leen, pero no interpretan. Entonces no tenemos memoria. Exactamente. Y la memoria histórica es fundamental. Fundamental. Y Claro. esa memoria histórica es la que yo creo y siento que su libro tiene que reflejar desde que usted vivió la experiencia Bueno, venezolana hasta el sol de hoy, porque después de ese hecho es cuando han venido otro tipo de regímenes que tampoco, que de paso dicen que no son democráticos, se identifican con una cosa que llaman izquierda, que tampoco es una etiqueta que nadie la pueda reconocer como progresista. Y en el fondo, pues, bueno, es que nos han ese traído es, más regresión de la que intentamos corregir. bueno, ahí tenemos, ¿no? Ya tenemos, se cumplen en diciembre próximo, ¿no? 25 años que ya marcaron la historia de una generación venezolana, Sí, señor. ¿no? ¿No? Y pues ahí están los resultados, ¿no? Cada quien que los vea, quien los quiera ver, nada más. Nada más. Y en México, El libro, ¿cuándo va a estar? Porque es que se nos va a agotar el tiempo y yo no quiero que usted se me vaya sin que pongamos de manifiesto que su libro va a ser una especie de enciclopedia de la actualidad latinoamericana, empezando por Venezuela. Eso es lo que yo a ver, siento. Yo siento que por ahí debería ir el mensaje que usted intenta establecer. El ¿qué contraste. pretende? El libro no es un libro derivado, no es un documento histórico, no es un documento de investigación, no es un documento estrictamente académico, es un documento periodístico de un corresponsal, de un periodista que observó años, y en eso me siento muy afortunado, años cruciales para la vida pública y democrática de Venezuela. Porque lo que ocurrió en esa década del 90, ¿no? Hasta la asunción del comandante Hugo Chávez ya por la vía electoral en el año 99, marcó y está marcando lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Eso es, Que el mundo la llama tragedia. bueno, Tragedia humanitaria. yo allí lo que registro y hago un paralelismo en muchos sentidos, obviamente, con México. ¿Por qué? Miren, ustedes vivieron el algo que era prácticamente sagrado, una cosa santa en Venezuela, que era tener el precio de la gasolina, costaba más, ustedes díganme si no, costaba más un litro de agua Es que correcto. un litro de Y gasolina, un refresco también. Y un refresco también costaba ¿no? más. ¿No? Entonces era una sí que venezolana que ¿por qué tenemos que pagar el precio de la gasolina más alto, como lo hizo Pérez entre sus primeras medidas, que fueron el detonante, si nosotros somos una potencia petrolera? Lo cual es cierto, lo cual es estrictamente cierto, ¿no? Porque Venezuela no solo con lo que tiene en explotación, sino allá tienen las reservas del Orinoco, ¿no? Los crudos pesados, extrapesados, ¿no? Que no se los van a acabar, yo creo, en tiempos en que se están buscando nuevas alternativas a los combustibles fósiles. Y en México, fíjense, vivimos no, poco antes, no se manifestó de otras formas, pero en México vivimos también una crisis asociada con el petróleo. Y ahí va el dato. Y está documentado, no es que yo lo diga, yo simplemente recopilo los datos, le doy un sentido, claro. Entonces, México en el año 76, cuando termina, fíjate, los años, ¿no? En el año 76, cuando termina el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y que llega al poder José López Portillo, en el año 76 México tenía una deuda externa que no llegaba, estaba entre los 19 y 20 mil millones de dólares. Llega López Portillo y ahí están los dichos de López Portillo. México tiene que empezar a pensar
en cómo va a administrar la abundancia petrolera, porque se había descubierto un enorme pozo con unas enormes posibilidades. Y ahí les va, como había riqueza petrolera abundante que nos iba a dar todos los recursos del mundo prácticamente, según la opinión del entonces presidente López Portillo, el país se endeudó y al término del gobierno de López Portillo debíamos sobre 80,000 millones de dólares. Es decir, se cuadruplicó prácticamente la deuda. Cuadruplicó, sí. ¿No? Entonces, ¿y qué nos llevó a una crisis de fin de sexenio? Gravísima, gravísima, de las peores, con devaluación, se expropiaron bancos, o sea, el acabose, pero México se quedó con esa deuda. Estalla un conflicto social de gran envergadura asociado a una crisis petrolera, ¿no? Porque obviamente el petróleo ya no daba para satisfacer las necesidades de un pueblo. Venezuela fue un país, digo, y lamento decirlo, rentista esencialmente, ¿no? Aunque hubo diversas propuestas para sembrar el petróleo, como decía, ¿no? Pues no sé, digo, vino la crisis del 73, justo en el mandato de Carlos Andrés, cuando los precios del petróleo, lo recordemos, se fueron a los cielos, ¿no? Y eso le dio, a Venezuela recibió una enorme riqueza, enorme, fantástica, ¿no? Equivalente, yo no recuerdo ahora exactamente, pero fueron varios, plan Marshall, la guerra, ¿no? Venezuela recibió eso y más, y por eso, y eso explica incluso cómo Venezuela se convirtió en esos años en un imán para la inmigración, y llegaron los portugueses, llegaron los italianos, llegaron los españoles, ¿no? Los colombianos, dicho con todo respeto, quiero mucho igualmente a Colombia, un país al que me une igual un sentimiento entrañable. Mucho colombiano se fue a Venezuela a servir, a prestar servicios. Así es. Entonces, ahora es al revés, lamentablemente. Bueno, pero para que no se nos agote el tiempo. Dolorosamente. Sí, para que no se nos agote el tiempo, y como usted maneja ampliamente estos temas, igual que yo, porque en el periodismo nos ha correspondido manejar todas las esferas del hacer y el quehacer del país. Usted en el suyo, con una experiencia en Venezuela, yo en Venezuela con poca experiencia en México, porque ahora estoy aquí circunstancialmente porque estoy unido, y creo que soy un migrante más, porque vine con la idea de regresar, pero la misma circunstancia política me condicionó el regreso. Y estoy aquí esforzado pues en un empeño comunicacional que se llama Radio Victoria o con eso Televisión, en las redes, intentando que de alguna manera podamos seguir sirviendo a nuestra gente, esté donde esté. Venezuela tiene hoy más de 8 millones fuera de ciudadanos suyos, y México está experimentando igualmente algunos contratiempos producto de esas migraciones. Entonces, cuando vemos el panorama en un correaje hemisférico, nos damos cuenta que todos estamos afectados, y en este momento nos está afectando, según para muchos analistas, el problema venezolano, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en México y en Estados Unidos. Entonces, no es fácil verlo de una manera llana. Yo creo que hay que ir a las profundidades del origen y las consecuencias de todo esto, y cuándo y cómo puede terminar es otra circunstancia que no la tenemos clara ni usted ni yo. Por eso yo le estoy proponiendo que usted pudiera estar con nosotros y conmigo de colega a colega, y conectándonos con otros colegas de otras partes del mundo, en las que ando yo en este proyecto, que ya tengo 25 programas y segmentos semanales, y que vamos a sumar muchos más, donde recojamos estas inquietudes, las contrastemos, las sopesemos, y busquemos que alguien se inspire en que la solución tiene que venir por una vía conceptual, diplomática y pedagógica, de buena ciudadanía y buena gobernanza. Y eso no se alcanza de un plumazo, como decimos en Venezuela, con un cris, ¿no? No, esto tiene que estar fundamentado en una lucha muy constante del día a día, con mensajes de optimismo y cuestionando lo que haya que cuestionar, y a quien corresponda, no importando el nivel que tenga. Si lo está haciendo mal, hay que arrostrárselo. Y está por verse si atienden el llamado o no atienden el llamado. Porque si no, van a venir políticos más piratas que los que tenemos. Y sería peor. Yo creo que tenemos que procurar que en el interín, mientras planteamos estos contrastes,
sea, señalemos dónde puede estar el líder en quien inspirarse o los líderes en quienes inspirarse. Y en la medida que los propongamos aquí, yo creo que podemos encontrar pues, unos canales de comunicación entre la gente y nosotros. Nosotros tenemos aquí aglutinada gente del petróleo, gente de la economía, gente de la academia, gente de la finanza, gente de la cultura, gente del deporte, que fueron y siguen siendo meritorios y que no tienen nunca tuvieron nada que ver con la política. Quieren seguir dando aportes, pero es necesario que los líderes y los gobiernos que gobiernan, o sea, entiendan que gobernar es estar interconectado con todos los sectores y no solo en los capítulos partidistas. Entonces, le propongo que esté con nosotros, comprométase aquí al aire conmigo si puede o no puede acompañarnos para diseñar un programa semanal para usted, con su propio nombre que usted decida ponerle y el enfoque que usted escoja para los contenidos. Y yo a partir de aquí, de esta conversación con usted, empiezo a agenciar la fórmula para que lo anunciemos pronto como una ficha más en Radio Victoria y Ojo con Eso Televisión. Porque su planteamiento me parece fundamentalmente objetivo y racionales para el momento que estamos viviendo. Bueno, José Antonio, pues en verdad muy agradecido, en verdad, muy agradecido de esta propuesta, de esta iniciativa. Yo con todo gusto me incorporo, si ustedes me lo permiten, con ese ánimo de aportar, ¿no?, ideas, de aportar experiencias, ¿no? Me encanta la idea. Yo sí creo que tenemos que ser muy vigilantes de la cosa pública, ¿no?, como ciudadanos, mucho más como periodistas, para que los políticos no hagan y deshagan a diestra y siniestra, dejarles el campo abierto. No, los políticos tienen que servirnos a los ciudadanos, ¿no? Para eso están allí, para eso los elegimos, para eso los designamos. Tienen que convertirse en servidores de nosotros. No, y que los políticos renuncien al complejo de saberlo todo, porque cuando fallan, lo primero que hacen es culpar a los medios y a los periodistas. Y esa es la manera más fácil de escurrir el bulto, como dicen, ¿no? Bueno, lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Bueno. Matan al mensajero, ¿no? Matan al mensajero, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora sí que le guste a quien le guste. Nuestro trabajo es informar, comunicar, mostrar los hechos como son y que la gente saque sus propias conclusiones. Así es, esa es la regla del periodismo. Exacto. Cuando uno hace un reportaje, uno presenta los hechos y que cada quien saque las conclusiones que le parezca, y tenemos que contribuir al desarrollo de la ciudadanía. Eso es Esa clave. es una tarea que tenemos a cuestas todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Esa es una tarea sin clave. Pretender, claro, sin pretender, por supuesto, así lo asumo también, que tenemos razón absoluta, que somos los amos y señores de la razón. No, nosotros exponemos situaciones, hechos e invitamos a la reflexión, ¿no? Y que lo haga quien lo quiera hacer, pero sobre todo que haya reflexión, que haya, y que haya verificación de lo que, de lo que se dice. Debates racionales. Debates racionales, no ideológicos, ¿no? Porque es no ideológicos, racionales, no ideológicos, racionales. No, racionales absolutamente, digo, y yo digo que lastimosamente, ojalá y la racionalidad siempre fuera en todo lo humano, pero nos hicieron creer desde el siglo de las luces que somos entes racionales, y parece que no lo somos, y yo me... Pero es que el ser racional no nos hace infalibles. Bueno, no, por supuesto, ¿no? Y yo pongo un ejemplo muy simple. Cuando uno conduce un vehículo y sufre un error de otro conductor, no nos bajamos a darle de golpes o a tirotearlo, ¿verdad? Porque bajo el argumento de que es que yo tengo razón. No, a veces la razón no nos sirve, ni siquiera.
¿no? La Así es. razón, ¿no? Tenemos que ponderar otros elementos, no solo la racionalidad presuntamente de las personas, sino hay que también lo emocional, ¿no? Bueno, No, claro, claro. entonces, sí, por supuesto, vamos adelante, José Antonio, muy agradecido, en verdad, de este espacio. Ojalá y, digo, con mi modesta experiencia, pueda yo contribuir sobre todo a eso, a estar revisando los hechos que, que asumen nuestros políticos y están invitando a la ciudadanía a generar más ciudadanía, ¿no? A generar también sistemas democráticos, porque episodios muy feos, por decirlo Por menos. decirlo menos. Bueno, estamos súper entendidos. Yo creo que hablamos el mismo lenguaje, nos mueve la misma intención. Y como comunicadores que somos los dos, con unos cuantos añitos encima, yo creo que no estamos para que nos cuenten cuentos, sino para hablar con la verdad por delante siempre. Bueno, vamos a tener una conversación ya más particular, fuera del aire, en cualquier momento, para afinar un poco pues, lo que va a ser su programa con nosotros. ¿De acuerdo? Ya le estaré llamando. Encantado, José Antonio. Un abrazo, Mi, colega. siempre mi agradecimiento absoluto, ¿no? Y pues aquí estamos dispuestos a vivir esta nueva etapa. Gracias, en verdad. Seguro. Y ya sobre el camino daremos el nombre de su libro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo fraterno. Gracias. Igualmente, Roberto. Hasta luego. Hasta pronto.